Padre, colocamos delante de ti, Dios del cielo, este tiempo de ayuno, este tiempo en el cual tu palabra trae bendición a nuestras vidas, trae salud a nuestros huesos, trae visión, poderoso Padre Celestial, para fundamentarnos en lo que tú quieres para nosotros, en caminar en tus principios, que nos llenes de aliento conforme a tu palabra y nos muestres tu corazón. Te damos gracias por esos 21 días de ayuno que comenzamos en esta mañana, en este día, en esta hora, para que tu poder, tu gracia y tu misericordia sean manifestadas en nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre porque no hay un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso como tú. Y permite, poderoso Dios, que lo que tú quieres hablarnos sea una semilla sembrada para que dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Bendecimos tu vida, poderoso Padre de gloria, y te damos toda la honra y el honor en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros decimos amén y amén. Bueno, hay algo que Dios ha colocado en mi corazón desde hace varios tiempo, y es que eh, podamos ver acerca de cómo su palabra es fiel y es firme, a pesar de las circunstancias, a pesar de los procesos, a pesar de los tiempos. Cuando Dios dice que Él hará algo, evidentemente Él lo va a realizar. Cuando Dios habla acerca de una circunstancia, Él lo establece. Y hay algo que me parece bastante importante que podamos resaltar a través de la palabra, y es que en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versos del 1 en adelante, dice lo siguiente: He aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: Altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dice la palabra que dio una señal diciendo: esa es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y es una palabra profética que encontramos a través del primer libro de Reyes, capítulo 13, versos del 1 al 3. Y es bastante particular porque en este momento es una palabra que se está dando en un momento muy crucial, transicional, se pudiese decir. Y solo 350 años después, esa palabra se cumple. Y yo quiero que veamos por medio de la escritura, en medio de este ayuno, cómo se cumple la palabra del varón de Dios cuando lanzó esa palabra profética sobre ese altar y dijo que de la casa de David iba a nacer un niño llamado Josías. Y me parece bastante importante. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 3, es donde encontramos la palabra profética que el varón de Dios está dando sobre el altar. Pero el cumplimiento de esa palabra profética la encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versos del 1 en adelante. Ahora, para que lleguemos a segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versos del 1 en adelante, debemos entender un poco la historia. La historia nos dice que existió en una época llamada la época de oro de Israel, donde existieron tres reyes, ¿no? Que fueron Saúl, David y Salomón. Cada uno reinó 40 años sobre el pueblo. En total fueron 120 años. Pero cuando Salomón muere, las 12 tribus de Israel empiezan a entrar en discordia y se dividen: 10 hacia el sur, hacia el norte, perdón, y solo 2 hacia el sur, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y empiezan a existir reyes, pero por lo general eran malos reyes. Los reyes del norte eran muy malos, los reyes del sur eran intermitentes, habían unos buenos, otros malos, unos buenos y otros malos, llevando entonces a las tribus, esas 10 tribus del norte que se fueron separándose de alguna manera y llamándose Israel, llevadas cautivas por un pueblo extranjero, a causa de la rebeldía y la rebelión de su corazón.
Pero quedan esas dos tribus, y dentro de esas dos tribus existieron reyes asombrosos. Entre ellos, el cumplimiento de la promesa que se establece en primer libro de Reyes, capítulo 13. Y mi esposa me decía algo en esos días que me ha tenido mucho meditando, en la historia que ya he hablado acerca del grupo de mujeres. Y si tú, querida mujer, no te has conectado a este grupo de los jueves, yo te invito a que te conectes para que recibas lo que Dios está trayendo como parte en revelación del corazón de Dios a través de mi esposa para las mujeres en este tiempo. Mujeres esforzadas, valientes, fuertes. Creo que es muy importante que te conectes, que si tienes preguntas le escribas las preguntas y que estés conectado en ese grupo de mujeres de reino que Dios está levantando. Y mi esposa me decía entonces que tan increíble fue que Dios trajo una promesa sobre Abraham, ¿no? Y cuando trae esa promesa, pasa un tiempo para que se cumpliese la promesa, ¿no? Y en ese proceso Dios trata muchas cosas, pero primero viene la promesa, Dios te prepara para después entregártela. Y hay muchos hoy, me llegaba a pensar de que habemos muchos hoy esperando promesas de Dios que no tenemos, pero estamos en procesos y en tiempos donde Dios está organizando áreas en nosotros para poder llegar al punto donde se nos entregan esas promesas a nuestra administración. Tiene que ver un tema de formación de carácter, tiene que ver un tema de entender cuáles son las prioridades, tiene que ver un tema con aprender a confiar en Dios en medio de las circunstancias donde parece no estar el presente, pero definitivamente está presente, ¿no? Y lo vemos a través de este rey, porque me parece increíble cómo empieza segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 1, y dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. No, me parece increíble, porque sobre Josías se estableció una promesa, la promesa que él destruiría ese altar en el cual sacrificaban incienso a los Baales, a los ídolos extraños, casi 350 años antes. Y dice que de la casa de David nacerá un niño llamado Josías, y el niño nació, pero lo que estaba escrito permanece, y es que Josías comenzó a reinar de tan solo 8 años. ¿Qué capacidad tienen los niños, no? Y me lleva entonces a pensar que si nosotros tenemos niños en nuestra administración, si tenemos niños bajo nuestra tutela, bajo nuestro cuidado, pues nosotros debemos entender de que hay una capacidad de gobierno sobre los niños. Porque Josías no era grande cuando comenzó a reinar. Josías era un niño cuando comenzó a reinar. Evidentemente, la Biblia no lo muestra, pero claro, tendría consejeros, tendría ayudadores que lo pudieron desarrollar o llevar a desarrollar en esa tarea, pero sobre todo sobre Josías había una promesa que me parece increíble, pero esa promesa también ligó su corazón al propósito y al plan de Dios sobre tu vida. Entonces hoy yo quiero decirte algo. No sé qué estés pasando, no sé qué estés viviendo, no sé qué esté aconteciendo contigo, pero si hay promesas de Dios sobre tu vida, no importa lo que esté pasando, sucediendo, las promesas de Dios se van a cumplir, porque Dios es un Dios que cumple promesas, es un Dios que cumple su palabra. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Es decir, que el gobierno de Josías duró 3 décadas. Y esas 3 décadas que reinó Josías creo que son impactantes, porque prácticamente terminó su gobierno cuando tenía 39 años de edad. Sorprendente. Y mira lo que dice el verso 2, que me parece impactante. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hizo lo recto delante del Señor. Wow, qué hermosa invitación hoy Dios nos hace a hacer lo recto, a caminar de una manera recta, correcta, no buena, no mala, no, que es correcto, que es recto delante de Dios. Y eso tiene que ver con no apartarse de la palabra del Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino permanecer firmes y fieles
en lo que Dios ha dispuesto en nuestro corazón para ver de parte de Él. A los 8 años de su reinado, es decir, cuando ya Josías tenía 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Oye, mira qué tremendo esto. Dice que a los 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años, pasa algo bastante particular. Y es que él comienza a buscar al Dios de David su padre. No está diciendo que está buscando a su Dios, no, está buscando al Dios de David su padre. Mira lo importante del legado. Porque nuestros hijos van a buscar a nuestro Dios. Y nuestro Dios se revelará a ellos. Pero comenzará como una iniciación, como un proceso de comienzo, como una circunstancia de modelar al Dios en el cual confiamos y en el cual creemos, en el cual hemos esperado. Nosotros modelamos al Dios para que nuestros hijos puedan creer en Él, para que nuestros hijos confíen en sus palabras. Porque desde los 16 años de edad, entonces dice la palabra que él comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Entonces quiero que hagamos un recuento en este momento. A los 8 años comenzó a reinar. Cuando pasaron 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años, ya estaba buscando al Dios de David, al Dios de David su padre. Pero a los 12 años empezó a hacer una limpia. Empezó a limpiar todas esas estatuas, esos lugares altos, esas imágenes de acera, esas esculturas e imágenes fundidas que habían puesto para adoración. Y eso lo encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 3. Es decir, que Josías viene en un proceso de ascenso. Es decir, que Josías primero se le da un legado porque hay una promesa que lo recubre. Posteriormente, él empieza a buscar al Dios que modeló su padre David. Lo comienza a buscar, comienza a clamar por él. Y ese mismo Dios coloca el querer como el hacer en su corazón y en su vida para que comience a quitar esos lugares altos, esas estatuas que estaban ahí. Yo quiero hacerte una invitación en esta mañana, en estos 21 días de ayuno, y es que podamos ser conscientes, ¿no? Y la conciencia que podamos tener en nuestras vidas es la oportunidad que tenemos el día de hoy para poder identificar cuáles y quiénes o qué cosas se han vuelto ídolos en nuestras vidas. A qué cosas hoy nosotros estamos depositando nuestra confianza por encima de Dios. Porque ellos, cuando construían un ídolo, era con el fin de decir: tú eres quien me prospera, tú eres quien me cuida, querido ídolo, querido becerro de oro, tú eres quien favorece mi camino, tú eres quien limpia mi casa. Ellos estaban depositando su confianza en dioses ajenos al Dios verdadero y vivo. Y yo quiero traerte esa invitación en esta hora, porque en estos 21 días de ayuno, comenzar con esta palabra, una palabra que hay un cumplimiento de una palabra profética, hay un cumplimiento de una promesa, hay un proceso de transformación, de crecimiento. ¿Qué hoy puedes tú identificar en tu vida que se volvió un ídolo en tu corazón? ¿Qué hoy puede pasar? ¿Qué hoy puede habitar en nosotros que nos lleva a confiar en algo diferente a Dios? Porque la palabra establece que muchos confían en sus carros, en sus caballos, en sus ejércitos, pero dice el salmista que él confiará en nuestro Dios, nuestro Dios. Muchas veces confiamos en nuestro trabajo, en nuestros negocios, y de pronto las circunstancias cambian, el trabajo no es lo mismo, el negocio no se maneja igual. ¿En dónde está depositada nuestra confianza? Yo quiero invitarte hoy a que tú decidas: Señor, mi confianza está en ti, está puesta en ti. Aunque no vea lo que quiero ver, sé que mi confianza está en ti y tú me guiarás a verdes pastos, tú cuidarás de mí y de mi casa. Esa es la confianza. Porque entonces nosotros, al reconocer a Dios como nuestra fuente de vida y de bendición, podemos descartar todas aquellas cosas que hemos colocado en lugares incorrectos dentro del corazón, dentro de nuestro corazón. Y derribaron delante de él, versículo 4,
los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Mira este verso que tiene característico algo muy importante. Y derribaron delante de él. Es decir, que Josías, a su corta edad, entendió algo. Él era responsable de hacerlo. Él no delegó esa responsabilidad que tenía en otros. No, él lo hizo directamente. Porque la palabra nos muestra que delante de él fueron derribados. Es decir, que él enfrentó lo que tenía que enfrentar. Porque, escúchame esto, él está en este momento destruyendo, y dice una palabra en el verso más adelante, desmenuzando estos ídolos. La creencia de muchos, la incomodidad de otros. Es decir, que Josías parecía entonces ser popular para Dios, pero no popular para aquellos que adoraran esos dioses. Y la pregunta es, ¿para quién quieres ser tú popular hoy? ¿Para Dios o para los hombres? Que es la misma pregunta que encontramos a través de los evangelios, y es, ¿a quién quieres honrar tú en esta hora? Porque si tú honras a los hombres, recompensa de hombre tendrás, pero si tú honras a Dios, recompensa del cielo obtendrás. Ahora, ¿de dónde quieres que provenga tu recompensa? ¿De dónde quieres que venga tu recompensa? Entonces él se llenó de valor y enfrentó a esos Baales, enfrentó a todos los que allí adoraban, y de una manera u otra quitaron y fueron quitadas estas estatuas. Pero no bastó solo con el lugar donde se hacía el servicio, no. No solo fue en esa ciudad, también fue más allá. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Oye, qué tremenda es esta circunstancia. Porque no bastó simplemente con enfocarse en un lugar. No basta con eso. Basta con que tú puedas decirle a Dios, Señor, yo quiero muchas áreas en nuestras vidas. Yo quiero que muchas áreas sean resueltas, quiero que muchas áreas sean transformadas, quiero que muchas áreas en mi vida sean consolidadas. Y de esa manera y de esa forma es que Dios nos está llevando a caminar conforme a su plan y a su propósito. Y mira lo que sigue pasando entonces. Comienza en un deseo, en un anhelo, en el cual la circunstancia nos lleva a que este hombre Josías, reinando desde tan corta edad, desde tan pequeño, empieza a tomar decisiones en Dios tan profundas y tan fundamentales. Ahora está quitando los ídolos, está destruyendo las estatuas de acera y todo lo demás. Y encontramos a través de la palabra que cuando él hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hay una cruzada que está haciendo Josías. Hubo una promesa que comenzó en primer libro de Reyes, que de la casa de David nacería un niño llamado Josías. 350 años después se cumple esa promesa y nace un niño y comienza a reinar desde los 8 años. A los 8 años tiene una decisión y es buscar al Dios de su padre. A los 12 años comienza a quitar todos los ídolos de Israel y de Jerusalén. Y cuando comienza a hacer todo esto, él se enfrenta a todo, pero terminada su cruzada, vuelve a Jerusalén. Vuelve al lugar donde estaba el centro de la religión, el centro de la fe de esas dos tribus, que era la de Judá y la de Benjamín. Entonces, mire lo que sigue sucediendo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 18.
A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalia, y a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. No, qué maravilla, Josías. Oye, qué bonito es ver, Estelita, a Josías, porque comenzó desde muy pequeño. Y cómo Dios lo fue llevando de gloria en gloria, hasta decir, mira, identificó todo lo que estaba incorrecto, lo destruyó, pero ahora dice, no basta con eso, ahora necesito mirar cómo está la casa de Dios. Y envió personitas para que la casa de Dios fuera restaurada, para que la casa de Dios fuese transformada, porque para él era importante. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 9. Y vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. ¿Sí? Ellos se juntaron, ese remanente, les dicen remanente, a esos que sobraron de esta división. Entonces, algunos de Efraín, algunos de Manasés, pero más que todos de Judá y de Benjamín. Son las tribus que formaron esta separación o este lado hacia el sur que tuvo buenos reyes. Y dice que de la mano del sacerdote Hilcías empezaron a tomar el dinero para generar una reparación sobre el templo. Mira, aquí hay algo importante que yo quiero que resaltemos. Siempre Dios trabaja de adentro hacia afuera, ¿no? Lo vemos a través del tabernáculo de reunión, lo vemos a través de nuestras propias vidas. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Y lo importante de entender este principio que Dios va de adentro hacia afuera es que lo primero que Él quiere hacer es establecer una relación directa con nosotros. Porque la relación directa que tiene con nosotros empieza a formar nuestras vidas. Porque nos forma en carácter, nos forma el corazón, nos forma a través del tiempo para poder ¿qué? Crecer y madurar conforme a su palabra, conforme a su beneplácito. Pero después de que nos forma, nos empieza a enseñarnos y a identificar cuáles son las áreas incorrectas en nuestras vidas. Quiero que piensen por un momento qué áreas hoy ustedes necesitan, en qué áreas hoy yo necesito el poder de Dios manifestado. Y quiero que lo hablemos no desde la necesidad, ¿no? Porque podemos pensar entonces que yo necesito milagros en áreas, ¿no? En áreas de la salud, por ejemplo, mi padre como se ha encontrado enfermo, o en áreas económicas, pero más allá de las necesidades sentidas que podamos tener, yo quiero que pensemos cuáles áreas en nosotros no están bien del interior que necesitan ser tratadas con Dios, que tiene que ver más con nuestro carácter, porque ya vimos entonces, como lo hablaba hace un momento acerca de lo que mi esposa nos había dicho o me había mencionado, es que la promesa llega, la promesa está, pero primero lanza la promesa y venimos a caminar un trayecto hasta encontrarnos con ella. Y ese encontrarnos con ella me muestra que Dios está tratando nuestro corazón. Y la única manera de tratar nuestro corazón es reconociendo que no está bien dentro del corazón. Es la única forma. Entonces, si nosotros empezamos a ser conscientes de las luchas que habitan dentro y que de una manera u otra Dios nos está ayudando a decir, yo quiero ser partícipe de eso. Yo quiero que tú me entregues eso. Yo quiero que tú me permitas hilar delgadito para mirar allá en la minucia qué está pasando contigo para traer libertad. Porque cuando entonces somos libres, porque lo que había hecho Josías era libertar a un pueblo. ¿Libertarlo de qué? De la idolatría. ¿Libertarlo de qué? De los falsos dioses. ¿Libertarlo de qué? De cultos que no servían a Dios. Y coloca todo en el centro de Dios en Jerusalén. Y reedifica la casa. Reedifica la casa. Una de las cosas que siento en este tiempo de ayuno que vamos a tener en estos 21 días es que Dios va a reedificar la casa. Dios va a reedificar la casa. Y como la va a reedificar, entonces lo primero que comienza es a identificar, ¿sí?
Partamos desde lo natural. Si vemos un lugar y nosotros queremos reedificar, remodelar, transformar, el verbo que quieran utilizar, primero tenemos que identificar lo que necesitamos cambiar. Porque si no identificamos lo que necesitamos cambiar, entonces, ¿cómo vamos a saber qué necesitamos colocar? Y si eso que vamos a colocar está sobre algo que no está correcto, entonces simplemente se va a destruir. Ejemplo, una humedad. Si hay una humedad y la humedad fluye y fluye y fluye, por más que yo remodele y no organizo la humedad vuelve y pasa, vuelve y ataca, vuelve y afecta. Y no hay cambios a largo plazo, sino simplemente maquilladas que colocamos en un momento determinado. Y Dios no está buscando que maquillemos las cosas del corazón. Él quiere que, como Josías, nos enfrentemos a ellas. En esto no estoy bien, Señor, ayúdame por amor de tu nombre. En esto necesito un milagro, Padre. Y no hablo de las necesidades, porque necesidades siempre vamos a tener. En algún área, no, cosas que son mías con Dios, cosas que son tuyas con Dios, tuyas con Dios. Y en ese orden de ideas permitimos que Dios transforme porque nos abrimos a ser vulnerables. Y esa vulnerabilidad nos coloca en una posición de decir, Señor, no me las sé todas, tampoco quiero sabérmelas todas, pero si tú estás conmigo, yo sé que tú vas a ser puntual para ayudarme en lo que tú necesitas ser puntual conmigo. Entonces la perspectiva se abre. ¿Por qué? Porque cuando opero en libertad, entonces puedo servir con libertad. Cuando camino en libertad, puedo dar a otros con libertad. No me siento herido. Hablaba con un tío hace poco y estaba en la clínica en la ciudad de Manizales visitando a mi papá frente al tema de la primera quimioterapia, es decir, hace aproximadamente 15 días atrás. Y él me llama y me dice, Dani, qué rico verte, quiero que estés acá, que compartamos. Y yo, listo, cuando yo vaya a salir, pues te llamo y hablamos. Y le escribí una vez, no me contestó. Iba pasando por la ciudad de Pereira de tránsito hacia acá, lo llamé, tampoco me contestó. Y yo dije, está dormidito, pues está ocupado. Listo. Apenas iba a salir ya de Pereira para venirme para Armenia, me llamó. Dani, estaba dormido, ¿cómo así? ¿Dónde estás? No te vayas, devuélvete si puedes. Pude hacer la devuelta y me devolví. Y pude llegar a compartir con él que hace muchos años no lo veía. Y lo curioso era esto. Cuando hay libertad, el corazón opera desde la libertad. Porque si yo tuviera un corazón herido, yo voy a pensar, claro, no me quiere contestar. Claro, no me quiere recibir en su casa. Claro, porque es así. Y el punto es que en muchas ocasiones estamos de esa forma. Damos por sentado un juicio de valor sobre personas o situaciones si de pronto entender y empatizar un poco frente a lo que pueda haber o pasado con la otra persona o en su vida. Mi pensamiento en ese momento fue, se quedó dormidito. En otra ocasión nos vemos. Y eso trae sanidad sobre mi vida. Pero si yo me pongo a pensar algo completamente diferente, distorsionado en la realidad, entonces yo llego donde él y le cuento esta experiencia que les estoy contando a ustedes, y él me dice, Dani, no solo eso, tú me dijiste ayer que venías y tú no me llamaste en todo el día. Pero mi pensamiento también fue, de pronto fue que le cogió la tarde y quiso seguir para su casa. Él no sabía que me había tocado quedarme esa noche en Manizales. Su pensamiento también partió de la buena fe, de un buen corazón, de un buen pensar. Y es algo que nosotros como iglesia necesitamos mucho. Necesitamos pensar desde lo bueno, desde el buen hacer, no desde lo malo. Porque es que siempre les he hablado mucho como iglesia que la buena fe es una presunción. Presumamos de buena fe hacia las demás personas. La mala fe se comprueba. Y Josías, cuando yo veo que Dios lo está llevando a construir su casa, a reedificar su casa, es porque había un proceso en su corazón. Entonces, cuando Dios te regala un servicio en tu iglesia, cuando Dios te regala un servicio en el lugar donde tú estás, es porque está viendo que hay un corazón inclinado al bien. Escúchame esto. Cuando Dios te delega para que sean restaurados los pilares de la casa de Dios,
entonces quiere decir que hay una intención en tu corazón de ver la bondad y la mano del Señor sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Y eso es supremamente importante, porque mi disposición es a crecer, mi disposición es a avanzar, mi disposición es a ver la mano y el favor de Dios. Y estos hombres procedían con fidelidad. ¿Cómo se procedían? Con fidelidad en la obra. Y eran sus mayordomos Jabad y Abdías, levita de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Es decir, eso se estaba componiendo, porque habían servidores, habían ministros de alabanza, habían músicos. Dijeron, vamos a devolver el servicio y el culto a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay gratitud, porque hay victorias que Él nos ha entregado. Y en esta parte quiero hacer un énfasis importante, y es poder identificar qué victorias hoy Dios te ha dado. ¿Qué victorias Dios te ha entregado en esta mañana? Porque muchas veces basamos desde lo malo, desde lo que es negativo, de lo que es incorrecto, de todo lo que estoy pasando. Y si hoy podemos anular un poco esa perspectiva y decir, Señor, tú me has dado victorias. Por eso estoy aquí, por eso estoy en este ayuno, por eso estamos reunidos. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado victorias. Porque si no estuviésemos teniendo victorias, estaríamos atendiendo las derrotas. No, nos reunimos porque sabemos que Dios está en control. Porque excusas, circunstancias para no estar, pudiéramos tomar un montón. No, decidimos hoy estar en este ayuno, diciendo, Padre, creemos en ti, confiamos en ti. Queremos ser fieles a tu obra, queremos ser fieles a tu llamado, queremos ser fieles a lo que tú nos has entregado por amor de tu nombre. Y entonces, dice el versículo 13, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. No, esto es maravilloso, este verso, familia. Recapitulemos rápidamente. Ténganme un poquito de paciencia. Hay una palabra profética que el varón de Dios, 350 años antes que naciera Josías, dijo, de la casa de David nacerá un niño y se llamará Josías. Dios ya había visto el nombre de Josías antes de la fundación del mundo. Como ya había visto el nombre de Estela antes de la fundación del mundo. De Paola antes de la fundación del mundo. De María, de Lady, de Daniel. Ya había visto el nombre, nuestro nombre, desde antes de la fundación del mundo. Y lo curioso con esto es de que este niño nace. Y cuando nace, conoce a Dios, al Dios que le enseñó su papá. Su ejemplo a seguir. Dice su padre David. Porque es de la línea de David. Quita los lugares altos, esos lugares de idolatría. Reconstruye el templo, pero pasó algo increíble. En el verso 14, dice que mientras ellos estaban ahí limpiando, como cuando uno limpia, y se encuentra el arete que hace años no encuentra. Se encuentra lo que un día estaba buscando, pero no encontró y se lo encontró. Pero es que el tema aquí no estábamos hablando de un arete, no estábamos hablando de un cuaderno, no estábamos hablando de un fajito de billetes que servían para ese momento, no, estábamos hablando que ellos se encontraron con el libro que escribió a mano Moisés, el Pentateuco. Se lo encontraron limpiando la casa de Dios. Y eso me muestra algo. Que cuando nosotros nos disponemos en Dios para servirle, para edificar su casa, la palabra nos encuentra.
nosotros la encontramos. Y cuando nos encontramos mutuamente, la palabra y cada uno de nosotros, esa palabra comienza a ser vida, porque hay promesa sobre la palabra. Porque hay vida sobre la palabra. Mira lo que está diciendo el verso 14. Y dice que el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Es decir, que hacía cuántos años no se veía ese libro. Porque si no estoy mal y mis cuentas no fallan, creo que ese libro fue escrito 850 años atrás, a mano. Es decir, que eran unos pergaminos. Y no se sabe en qué momento se olvidaron. Pero el punto no fue que se olvidaron, el punto es quiénes lo encontraron. ¿Y por qué lo encontraron? Porque en Dios no hay casualidad. Estos hombres encontraron el libro de Dios, el libro que le fue dado a Moisés en el Sinaí, porque había una disposición en ellos de hacer lo correcto, de ser fieles a Dios, de reconstruir las cosas con honor, de ser partícipes de una cultura diferente, una cultura de reino que bendice, que sana, que prospera y que transforma. Ese es el Dios que yo estoy viendo aquí, porque fácilmente pudo haber seguido el libro perdido, pero no. Apareció. Y dando cuenta Hilcías, versículo 15, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. ¿Qué hallas tú en la casa del Señor? Su palabra. ¿Por qué estamos reunidos? Por su palabra, por fe, por esperanza, por amor, por gozo, por paz. Y todo eso que lo encierra, su palabra. Una de las cosas que soy muy insistente es que nosotros seamos hombres y mujeres bíblicas, que nuestra autoridad sea la Biblia, porque la estudiamos, porque la escudriñamos, porque la conocemos, porque sabemos el poder que tienen estas palabras en nosotros. Palabras que dan gozo cuando hay tristeza, palabras que dan paz cuando todo es angustia, palabras que dan esperanza cuando parece que no la hay, que nos habla de un mañana mejor cuando vivimos un presente difícil. Esas palabras son las que yo encuentro en la casa de Dios. Hoy que encontramos en la casa de Dios esta palabra, esta ley. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Diga, cumplieron. Todo lo que ¿qué? Les fue encomendado. Cuando tú haces conforme a lo que el Señor te manda, cuando tú haces conforme a lo que Dios ha colocado por medio de tus autoridades, encontramos bendición. Ellos encontraron eso por la obediencia de su corazón. 17. Han reunido el dinero que se halló en la casa del Señor y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante de él. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Una cosa he aprendido, familia, y lo está haciendo en este momento Safán, levita. Honra al que hay que darle honra. Él pudo decir: yo me encontré el libro de la ley, ¿o no? Sí. Uy, rey, para quedar bien con el rey. Uy, rey, no, yo allá estaba trabajando, así como usted me dijo, juicioso, muy obediente. Llegué desde tempranito para que pues me rindiera el día, estaba un poquito sudado y todo. Cuando por allá metí la mano y encontré el libro. ¿Sí o qué? Safán pudo haber dicho eso, pero dijo: no. Hilcías, el sacerdote, me pasó el libro. Nunca nos apropiemos de algo que no es nuestro. Ni digamos algo que creemos que es nuestro y digamos que lo es. No. Si alguien lo dijo, das honor a esa persona. Se los he mostrado. Cuando mi esposa me dice cosas impactantes, yo la traigo allá al frente. Y digo: mira, ella me dijo eso. Si yo lo saco de un libro, tomo el autor. ¿Por qué? Porque estoy dando honra al proceso de otros. ¿Sí?
Safán me parece un hombre muy leal y muy honesto en ese sentido. Honra al que hay que darle honra, punto. Pero versículo 19 dice que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Don, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Aquí hay algo bastante característico, familia. Al parecer, según mi entendimiento, que puede ser poco, y ustedes me pueden ayudar a entender más, es que las palabras que leyeron del libro no contenían o no contenían muchas bendiciones, sino por el contrario, habían muchas maldiciones. Y la suerte estaba echada sobre Israel, y sobre el remanente de Israel, y sobre los de Judá. Parece entonces que cuando me encuentro con la palabra no solo me encuentro con lo bueno, sino también me encuentro con lo malo. No solo me encuentro con la gracia y el favor de Dios, sino que también que es un Dios celoso, un Dios que cuida de nosotros, pero que nos está enseñando a caminar de una manera honrada, honesta, legítima, recta. Y a veces no es sencillo, pero Dios nos está diciendo: quiero que lo hagas. Porque dice que el rey rasgó sus vestiduras. Y cuando él rasga sus vestiduras es porque está diciendo: Señor, perdónanos. Perdónanos por eso que está pasando, perdónanos por esto que está sucediendo. Y en el versículo 12, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa. ¿Habías escuchado alguna vez a Hulda? Hay una profetisa llamada Hulda. Mira, una mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Hulda, profetisa del Señor. Y ella respondió: el Señor Dios de Israel ha dicho, así, decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, así le diréis: Señor, el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Oye, qué importante es la actitud. Porque si una buena actitud sobre nuestras vidas va a manifestar gracia y favor. Una buena actitud sobre circunstancias que vivimos, creo que resalta lo que Dios quiere, ¿no? Y es lo que Hulda profetiza
le dice a ellos que le digan al rey. Y le dicen, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Qué es lo primero que hoy tenemos que hacer nosotros? Oír las palabras del libro. Porque las palabras del libro, la Biblia, lo que está escrito, nos confronta. Y tu corazón se conmovió. Yo les hago una pregunta. ¿Con qué se conmueve el corazón? Con lo que le importa. El corazón se conmueve con áreas, o esa conmoción interna tiene que ver con áreas sensibles en nosotros. Si yo veo a una persona sufriendo, me conmuevo. Si veo a mi familia, a mis hijas sufriendo, si veo a mis gatos, animalitos sufriendo, me conmuevo. A causa de mis sentimientos, de la sensibilidad que Dios coloca en medio de nuestras vidas. Dice que se conmovió el corazón y te humillaste delante de Dios. Oír, conmover, humillación. Cuando él se humilló delante de Dios, dice, al oír sus palabras en ese lugar sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, yo también te oí. Oye, qué linda la actitud de Josías. Era un rey que estaba buscando una cosa: Dios, glorifícate en este pueblo. Lloró por ese pueblo. Lloró porque sus padres se habían alejado del plan y del propósito de Dios. ¿Cuántas cosas hoy nosotros en ese ayuno necesitamos, Señor? Trae a orden por amor de tu nombre. Trae a orden, poderoso Padre Celestial, de la misma manera que hizo el rey. Porque cuando hizo, halló gracia sobre su vida. Le dijo, tranquilo, esto va a pasar, pero a causa primero de su corazón, no va a pasar ya. Segundo, no lo va a ver usted. Y tercero, mi ira la voy a apaciguar por un tiempo. Porque cuando hay corazones correctos en Dios, lo que hacen es que los juicios de Dios los prolongan, los dilatan a causa de esa vida que decidió creer, a causa de ese corazón que decidió esperar, de tener fe. Eso es lo que yo encuentro a través del cumplimiento de la vida de Josías, una promesa preciosa. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallados en la casa del Señor. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos de él y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen al Señor su Dios, y no se apartaron en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Uno de los anhelos que Dios ha puesto en mi corazón, y sé que en el corazón de mi esposa, es que podamos ser inspiradores para que hombres y mujeres caminen temerosos de Dios. Y que mientras que nosotros vivamos, y aun cuando no estemos, que la gente quede marcada de que a Dios se le puede honrar, se le puede amar. Porque mira que la palabra está tan clara. Todo el tiempo
que él vivió, ellos nunca se apartaron de Dios. Qué bonito, ¿no? Increíble. Increíble que Dios nos pueda dar una gracia tan hermosa, tan especial de poder llegar a corazones y decir, Padre, danos la gracia mientras que nosotros vivamos. Que la gente que nos rodea busquen tu rostro, teman a ti, conozcan de ti. Y creo que es un anhelo que en la iglesia se necesita, porque hombres como Josías se necesitan. Mujeres con el espíritu de Josías se necesitan, siendo yo quiero decidirme por Dios. Yo quiero hacer lo que a Él le agrada. Yo quiero leer su palabra y confrontarme con mis realidades para dejar aquellas cosas que para mí son abominación o para Dios son abominación. Porque este verso 33 termina diciendo que Josías derribó todas las abominaciones. Todo. Dijo, esto no viene conmigo, esto no va conmigo. Y entonces encuentro que la vida de Josías se manifestó en un legado. ¿Cómo dejamos un legado? Haciendo cosas radicales para Dios. Queremos dejar un legado en nuestras vidas, en nuestros hijos, hacemos cosas radicales para Dios. Porque aquí Josías no les preguntó, venga, ¿será que yo puedo quitar los vales? ¿Ustedes me dan permiso? No. Le importó muy poco lo que otros pensaran. Le dijo, yo soy el rey, tomo asunto de esto, lo organizo, porque es mi responsabilidad. Entonces con nuestros hijos debemos enseñarles que conforme a la palabra, los llevamos a que crean en un Dios vivo y verdadero. Que el ministerio o el servicio que Dios nos ha dado dentro de la iglesia, sea de ujier, sea de profesor, sea de alabanza, sea de limpieza, sea de evangelización, sea de ser dadivosos, lo que Dios te haya puesto, lo hacemos con gratitud. Lo hacemos con bendición, honrando la visión, honrando esta iglesia, honrando a los pastores, honrando lo que Dios está colocando, porque queremos que esta visión se extienda de una manera gloriosa. ¿A causa de qué, Señor? Queremos que la vida de Josías para nosotros sea un reto. Evidentemente Josías viene de la misma herencia de Josué, de la misma herencia de Yeshua. Porque a través de Josías yo encuentro algo. Es una manifestación de Jesús. A través de Josías yo veo la misma manifestación de Cristo. Solo que él fue un nivel mayor. Y él dijo, ellos derribaron los lugares altos, ahora yo me sacrificaré en un lugar alto. Porque en la calavera, en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, en el monte de la calavera fue puesto Jesús a morir por nuestros pecados, para que de una vez y por todas nuestro nombre estuviese escrito en el libro de la vida y que en ese libro de la vida pusiera tanta bendición, favor, gracia, perdón, restauración, restitución sobre nosotros, que lo pudiéramos compartir con otros. Entonces, amados, en este primer mensaje de este ayuno, hablando acerca de Josías, de una promesa cumplida, de un hombre que decidió caminar en ritos contundentes, reales, en la presencia de Dios, que se encontró con la casa de Dios, que se encontró con la ley de Dios, pero que volvió un pueblo a buscar a Dios. Creo que es un reto profundo para hoy, cada uno de nosotros, que primero nos volvamos nosotros a Dios, que hagamos las cosas cada vez para honrarlo a Él, y que en nuestro mismo corazón podamos volver a nuestras familias a Él, a nuestros hijos a Él, a nuestra iglesia a Él. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en esta mañana, hoy estamos tan sorprendidos, o en lo personal yo lo estoy, porque dejaste el registro de un hombre como Josías, que ni siquiera era un hombre adulto cuando comenzó a reinar. Tenía solo 8 añitos. Pero tú ya habías puesto el querer como el hacer en su vida para que te buscara a causa de las enseñanzas de su padre David, de esa línea que descendía de David. Y alcanzaste a este hombre que fue creciendo en testimonio, en verdad, en carácter, para poder decir no a las presiones de otros, para poder decir no
cuando otros se le pusieran enfrente, para aprender a decir no cuando otros quisieran menguar su autoridad, porque Él tenía algo claro en su corazón, y era reedificar la casa, sanar un reino, tomar control de un pueblo que pudiera mirarte a cara descubierta y decir: Señor, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro galardón, en ti confía nuestro corazón, en ti espera nuestra alma. Por eso, Dios del cielo, gracias por la vida de Josías, gracias por esa promesa hablada 350 años antes, porque nos muestra que todo es con un propósito, y que si hoy estamos viviendo circunstancias, situaciones, pasando por momentos, poderoso Padre de gloria, difíciles, nos muestras que tú desde antes de la fundación del mundo pensaste en nosotros. Y si pensaste en nosotros, también pensaste en lo que estamos viviendo. Y si pensaste en lo que estamos viviendo, es porque ya habías resuelto una solución desde antes que la pasáramos. Entonces, Padre, aprendemos a esperar y a confiar en ti, porque de ti viene nuestro sustento, de ti viene nuestra esperanza, de ti viene nuestro socorro. Y el salmista lo dijo, lo cantó, lo tarareó, lo exclamó a voz en cuello, diciendo: ¿de dónde viene mi socorro? Miraré hacia los montes, hacia los cielos, y mi socorro viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. No darás mi pie resbaladero, ni se dormirá aquel que guarda mi alma. Tú cuidas de nosotros. Gracias por este primer día de ayuno. Declaramos que son señales, milagros, prodigios. Declaramos que estás transformando corazones para que tu presencia, Señor, obre en cada uno de nosotros y esta palabra tenga un fruto, poderoso Dios de gloria, al 30, al 70, al 100 por uno. Guíanos conforme a tu palabra, muéstranos conforme a tu voluntad y enséñanos conforme a tu propósito. Te lo pedimos. Añade cada día, poderoso Padre Celestial, los que han de ser salvos. Hoy colocamos delante de ti, Señor, esos servicios dominicales que vamos a tener en casa. Atrae hombres y mujeres necesitados de tu palabra y que se encuentren contigo, Señor, y la revelación y el mover del Espíritu Santo los alcance a causa de tu gloria, a causa de tu poder. Hoy creemos fervientemente, poderoso Padre Celestial, que el día de mañana se gestará una atmósfera de bendición en este lugar, poderoso Padre Celestial, donde hombres y mujeres serán conscientes de ti y percibirán la unidad de tu Espíritu, Señor, a través de nosotros, por cuanto hemos creído, por cuanto hemos clamado, por cuanto hemos esperado en el Dios, poderoso Dios, que nos ha llamado a la luz admirable de su gloria, que nos ha sacado del hoyo cenagoso, que nos ha dado gloria, que nos ha dado honra, que nos ha dado virtud. Es el Dios en el cual hoy nosotros decidimos confiar, por cuanto tu palabra es viva y es eficaz. Hoy bendecimos a todas las personas que nos escuchan, poderoso Padre de gloria, y que no pudieron estar presentes en este ayuno, pero están presentes allí escuchando, poderoso Dios, desde el YouTube o desde el Spotify. Padre, permite que este audio llegue a sus corazones, que puedan ser hombres y mujeres como Josías, teniendo un reto directo y profundo, porque tu palabra se haga real en ellos. Señor, te lo pedimos, lo clamamos en el nombre poderoso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo, y nosotros decimos amén